Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanas 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Como cada viernes les invito y las invito también para que escuchen el contenido que generamos de alta calidad para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada, quien es Isabel Mateos. Ella es politóloga de formación por el ITAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de inversión social y también de esta investigación social para el futuro. Su labor se está enfocada al análisis del presupuesto público con miras a reducir las desigualdades en México. Y bueno, nuestra querida invitada Isabel nos va a platicar sobre las labores de cuidado y cómo es que se lleva a cabo esta fiscalización, qué impactos tiene. Pero para comenzar con esta extraordinaria colaboración, querida Isabel, quisiera que nos platicaras qué son las labores de cuidado. Hola, muchísimo gusto y hola a todas las personas que nos escuchan, ya sea en vivo o en la plataforma. Justamente creo que una de las preguntas más grandes que tenemos es porque escuchamos mucho últimamente esto sobre sistemas nacionales de cuidados, sistemas de cuidados, labores de cuidados, pero la pregunta que hace Jessica es central, el ¿qué son? Creo que una de las maneras que a mí me gusta más entenderlas es que son todas estas acciones de trabajo que tenemos alrededor y en paralelo de toda la economía que pensamos normalmente cuando pensamos en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Creo que tenemos que pensar mucho en las labores de cuidados directos, que pueden ser como aquello que hacen en México principalmente mujeres racializadas, de estudios medios o de educación básica, y que vamos a tener normalmente personas que son aquellos que están relacionados con el cuidado de infancias, personas mayores o de terceras personas, pero también son todas las labores que están relacionadas con el mantenimiento de un hogar, también las atenciones médicas, entre muchas otras cosas. Esas son labores de cuidado directas, pero también tenemos esta otra cosa que se llaman labores de cuidado indirectas, que son todas las que se refieren a tener las condiciones necesarias para poder realizar las labores de cuidado directas. Entonces, que haya ropa, que haya comida, que estén las necesidades básicas cumpliéndose, y esto también se relaciona con las labores de gestión de cuidados. Entonces, son todas estas acciones enormes que incluso se calcula que representan 25% de la economía nacional. Si se pudieran cuantificar en el gasto y en el ingreso que refieren, es 25% del PIB. Y son las que crean la base, sientan la base para que pueda existir la vida. Entonces, una de las maneras que a mí me gusta entenderlas es más bien con un concepto que se llaman labores de reproducción social y de sostenimiento de la vida. Es entender que son todas estas distintas cosas que hacemos diariamente para que pueda existir nuestra vida en sociedad, en comunidad y como personas. Desde un punto bien interesante respecto de las labores de cuidado de forma directa, que son las que tenemos más identificadas y que son más identificables. Sin embargo, también nos comentas que son las labores de cuidado también de forma indirecta, que participan en, la proporción y la generación de recursos también económicos para poder llevar a cabo estas labores de cuidado directas. Pero en términos generales, en México se encuentra regulado, se encuentra legislado, tienen derechos como de seguridad social, entre otros, las personas que realizan estas labores de cuidado, porque su impacto económico es muy importante. Sin embargo, ¿existe la certeza de que tengan derechos? Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante entender que si bien existen labores de cuidado dentro de lo que podemos entender como la economía formal, es decir, personas que están trabajando en asilos, en casas cuna, entre muchas otras cosas, todas las labores de cuidado que son aquellas que se pueden entender como labores de cuidado no remuneradas, es decir, las que suceden dentro de los hogares y dentro de los núcleos familiares cortos o extensos, no están reguladas. En México todavía no existe el derecho al cuidado como un entendido legal. Y además tenemos esta problemática que no existe una remuneración económica para las mujeres
Hablo de mujeres porque 9 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres racializadas, son mujeres jóvenes, son mujeres precarizadas económicamente, entonces tenemos que ponerle un rostro de mujer a esta situación. Estas mujeres cuidadoras no tienen una remuneración normalmente, no están reguladas dentro del marco legal y no tienen acceso a los servicios de salud o a los servicios de asistencia social por el trabajo de cuidados que realizan. Entonces, tenemos esta problemática que son las labores que permiten que exista la vida, que permiten que exista la economía, que permiten que se genere todo lo demás, que podamos sostener nuestra vida, pero no son parte de nuestro entendido como en nuestra sociedad. Lo damos por sentado. ¿Por qué? Porque siempre se han entendido los cuidados como esta relación, como de labores de amor, labores que tienes que hacer porque estás relacionado por sangre o relacionado de alguna manera a las personas que cuidas y tendrías que estar dispuesta a trabajar por ello sin remuneración alguna y sin que esto refiera a algún tipo de como integración a los sistemas sociales. Las trabajadoras del hogar no remuneradas, todas estas personas cuidadoras no remuneradas, no tienen acceso a una pensión, por ejemplo, no tienen acceso a servicios de salud. Hubo intentos de comprender el derecho al cuidado a partir de un sistema nacional de cuidados en 2 intentos de legislación, uno en la Cámara de Diputados, otro en senadores, pero que no estaban entendiendo esta integración de las personas cuidadoras al sistema económico y al sistema político general. ¿Qué sucedió en estas 2 iniciativas es muy importante y creo que este es el momento para que podamos pasar al tema de fiscalidad? Es que se planteó el Sistema Nacional de Cuidados, pero con un transitorio que para como explicar qué son los transitorios, son un artículo que se le agrega a las leyes que normalmente ignoramos un poquito las personas porque pensamos que nada más deberían de explicar las relaciones con otras leyes, cuándo entran en vigor, etcétera. Pero un transitorio que metieron ahí decía que no iba a referir un cambio presupuestal dentro del sistema para la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Y en este punto justamente me parece bien relevante lo que comentas, ¿no? Porque has dicho que no está regulado el tema de derechos al cuidado, de los derechos que deben de tener como laborales, de seguridad social, de derecho de acceso a la salud, etcétera, y que lamentablemente sigue siendo un tema de género que se repite a través de estos roles que van encaminados a las mujeres, dirigidos a estos estereotipos que siguen existiendo actualmente y que lamentablemente también el Sistema Nacional de Cuidados como política pública no fue progresivo, no pudo ser desarrollado, no pudo ser impactado en el país. Y esto que nos comentas, también el tema presupuestal, de cómo es que se tuvo presente, sin embargo, tener una política pública sin presupuesto y recursos es un gran reto. Entonces quisiera que nos platicaras qué adviertes respecto de este tema presupuestal, de estos retos o este impacto económico. Muchísimas gracias. Sí, creo que no solo es un reto enorme el tener políticas públicas que no consideren presupuesto, es la inviabilidad de las políticas públicas. Es abandonar la posibilidad de tener una política. Algo que decimos mucho desde la Gerencia de Justicia Fiscal en Oxfam, México, es que si queremos saber cuáles son las prioridades de algún gobierno, tenemos que ver el presupuesto. Donde está el dinero, están las prioridades. Entonces, cuando se propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, pero que se considera que no va a tener ningún presupuesto asignado directamente para su creación, lo que nos están diciendo es: solo estoy comprando y ganando el discurso de tener un Sistema Nacional de Cuidados, pero no voy a hacer nada para que sea una realidad. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? No solo es un reto, es hacer inviable una propuesta política. ¿Qué sucede? Que además muchas personas estamos acercándonos a la situación de los sistemas nacionales de cuidados desde una perspectiva de cómo podemos asegurar que sean sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque somos un país, igual que a muchos otros, que estamos teniendo cada vez más población de tercera edad, cada vez más infancias que necesitan apoyo. Queremos la integración económica de diversas personas, queremos asegurar que haya derecho del uso libre de tiempo, del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad para todas las personas, pero si no aseguramos que haya los suficientes
las suficientes instituciones y recursos para que las personas puedan ejercer estos derechos, es decir, que las personas cuidadoras tengan las instituciones que ofrezcan servicios de cuidado de calidad para las personas que los reciben, no estamos asegurando los derechos. Entonces tenemos esta dinámica muy compleja. Cuando hablamos de presupuesto, ¿cómo tenemos que acercarnos a asegurar que haya dinero para estos programas sociales? El Sistema Nacional de Cuidados siendo un gran ejemplo, pero cualquier otro programa social. Es importantísimo que no podemos poner la carga fiscal, la carga presupuestaria en aquellas mujeres que entrarían a la economía formal, por ponerla así, pero dejan entre comillas, pero más bien hablando de la economía productiva en vez de la economía reproductiva. Oye, Isabel, ahorita que estás hablando de este punto, de cómo enfatizas el tema de dónde está el presupuesto, están las prioridades, y lo hemos visto mucho en el tema del presupuesto, ¿no? Que cada año, en teoría, debería haber un anexo con perspectiva de género. Sin embargo, a través de cada año, de cada presupuesto autorizado por el Congreso Federal, pues nos encontramos con que, si bien van encaminados a programas sociales para grupos históricamente discriminados o para sectores de la población desaventajadas, lo cierto es que no se ve reflejado en términos reales un avance. Vaya, se otorgan muchos programas sociales, sin embargo, nos hemos encontrado con importantes retos para poder medir estos impactos. Tan es así que el tema de movilidad social, por ejemplo, es un importante reto, que las personas que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema o en clase media, les es muy difícil salir del núcleo económico, social, cultural del que se encuentran. Pero querida Isabel, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio para que, regresando de la pausa, nos sigas contando sobre este tema de la fiscalidad con relación a las labores de cuidado. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes en la página del IMER Radio. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos a una súper invitada, quien es Isabel Mateos. Ella colabora con Oxfam México y nos está platicando sobre las labores de cuidado, sobre los derechos que todavía no se encuentran tutelados para las personas que se dedican a hacer estas actividades. También reforzó el tema de que se encuentra muy encaminado a temas de género y cómo es que esta fiscalidad pues, es un importante reto. Que Isabel, ya regresamos de la pausa y bueno, síguenos platicando. Nos quedamos en este tema de género, cómo es que va encaminado a las labores de cuidado y a la fiscalidad. Muchísimas gracias. Sí, creo que es regresar al tema de ponerle cara, acordarnos quiénes son las personas cuidadoras. Hace poco, un subsecretario de la Secretaría de Hacienda hablaba que existe un aproximado que se generó desde la Secretaría de Hacienda, que se necesita una inversión de 1.4 puntos porcentuales del PIB aproximadamente para poder generar un sistema nacional de cuidados. Desde Oxfam México estamos desarrollando nuestra propia investigación para poder hacer un aproximado, porque existe la sospecha que este dinero, esta cantidad, está asumiendo la precarización de muchas personas cuidadoras cuando se integra un sistema nacional de cuidados. Entonces, estamos generando desde allá mucha investigación y estamos esperando generar suficiente evidencia para poder hacer incidencia directa en esto. Cuando hablamos entonces de un sistema de cuidados, tenemos que hablar de inversión pública. Y tenemos este tema que muchas personas asumen o se acercan a este tema diciendo que cuando las mujeres entren a la economía van a tener trabajos formales y van a poder entonces, a través de los impuestos que ellas paguen, sustentar los sistemas nacionales de cuidados o los sistemas estatales de cuidados. ¿Qué sucede? Desgraciadamente tenemos que reconocer que las personas cuidadoras han tenido una situación de desventaja estructural, económica y de género a lo largo de muchos años,
que no van a permitir que estas personas entren a situaciones económicas donde posiblemente no van a estar en la economía informal, que es 60% de la economía de nuestro país. Y no solo eso, pero no van a ser personas que estén ganando sueldos que podrían estar generando una recaudación financiera enorme. Entonces, que desde la perspectiva de a quién le estamos cobrando y en quiénes estamos invirtiendo, tenemos que pensar que no podemos ponerle la carga fiscal a estas mujeres que van a entrar a la economía. Por eso la propuesta de Oxfam México está encaminada a poder asegurarnos en avanzar en los impuestos a 1,000 millonarios en México, asegurarnos que cambie, que haya una reforma fiscal, que haya justicia fiscal en este sistema y es esperar que en conjunto con otros países de la región, México pueda asegurarse de la generación de un pacto fiscal regional para asegurar la caída de las guaridas fiscales y asegurar que haya más dinero, más recaudación más justa para poder invertir en las personas que más lo necesitan. México es uno de los países que peor recauda en el mundo. De la OECD, somos el país que peor recauda de esta área, somos de los países que peor recauda en América Latina y recaudamos muy por debajo del promedio de la región. ¿Qué estamos viendo entonces? Somos esta anomalía que no tenemos nada de recursos para poder invertir en políticas sociales, pero al mismo tiempo tenemos gastos muy específicos, muy altos en partidas tales como Sedena o Semar. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos cómo estamos recaudando, a quiénes les estamos cobrando y en quiénes estamos invirtiendo. Por eso, una de las cosas centrales para que puedan existir no solo los sistemas nacionales de cuidados, sino todas las políticas sociales que se puedan garantizar todos los derechos de todas las personas a través de política pública, es que tenemos que reformar, tenemos que crear una reforma fiscal que asegure la recaudación justa y la inversión justa. La exigencia es esa, tenemos que recaudar más y mejor para poder invertir más y mejor. Oye, Isabel, y bueno, ahorita nos estás hablando de este importante reto que tiene el país, el Estado mexicano, respecto de la recaudación fiscal para evitar justamente esta informalidad laboral y que justamente se pueda empezar a ejecutar un gran número de servicios y de derechos también laborales, de antigüedad, de acceso a seguros, a gastos médicos, etcétera, que son obviamente de gran utilidad para todas las personas que se dedican también a las labores de cuidado. Y hablas de un reto enorme respecto de la recaudación fiscal, pero ¿qué hay respecto de los sistemas estatales de cuidados a nivel local, a nivel de cada entidad federativa? Y si, bueno, es viable también esta recaudación fiscal que realizan en cada entidad federativa o de plano estamos con un severo reto en la materia. Muchísimas gracias por la pregunta, Jessica. Creo que es central recordar cómo tienen dinero las entidades federativas. El dinero que pueden ejercer las entidades viene en gran parte de las partidas que les manda la federación. Si bien tienen la capacidad recaudatoria las entidades en diversos temas, tales como puede ser el predial, la tenencia, entre otros impuestos, hay un reto enorme en generar capacidades fiscales para poder cobrar estos impuestos y muchas entidades no están haciendo las políticas fiscales necesarias para poder tener estas recaudaciones, pero también es reconocer la limitante de dinero que tienen para poder ejercer gasto público dentro de las entidades. Entonces, la apuesta por sistemas estatales de cuidados es muy importante, es algo que lo que estamos apostando desde Oxfam México ahorita para asegurar por los problemas que ha habido dentro de las iniciativas que te conté que no tenían presupuesto y que ahorita están en la congeladora en Senado, que siga avanzando la agenda de sistemas de cuidados, que siga avanzando la agenda para poder garantizar derechos, pero es reconocer que no necesariamente existe el espacio fiscal por los problemas que tenemos de fiscalización a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, es una preocupación necesaria que tenemos que pensar cómo vamos a recaudar suficiente para poder gastar lo suficiente. Entonces, los sistemas estatales de cuidados son una gran apuesta, pero tenemos que asegurarnos que haya suficiente dinero para que todas las entidades puedan proveer servicios de calidad y suficientes para todas las personas cuidadoras. Oye, Isabel, entonces este tema tendrá que venir, esta propuesta, este impulso tendrá que venir del gobierno federal o de las entidades federativas o incluso también del Congreso Federal. ¿De quién puede venir este impulso? Puede venir de todas estas partes.
es entender que no necesariamente es una o la otra, son complementarias. Un sistema nacional de cuidados no está peleado con sistemas estatales de cuidados, pero las reformas fiscales es urgente que sucedan también de manera paralela en las entidades para asegurar que estén recaudando más a nivel subnacional, pero que también la reforma de progresividad fiscal y la reforma fiscal suceda a nivel nacional para asegurar que exista este avance paralelo en ambas situaciones. Finalmente, querida Isabel, ya se nos está acabando el tiempo aquí en la radio del IMER y quisiera que nos dieras información de cómo poder consultar este informe, esta evaluación que realiza Oxfam México respecto del tema de labores de cuidado. Muchísimas gracias. Sí, se pueden acercar a nuestras plataformas de redes sociales o a la página de internet, donde van a poder encontrar nuestros informes sobre cuidados, sobre fiscalidad, y también pueden buscar el informe sobre justicia fiscal y género en México con Intersecta. Perfecto. Oye, una pregunta más, Isabel. Este contenido es 100% gratuito, ¿verdad? 100% gratuito. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Isabel Mateos de Oxfam México, el que hayas platicado con nosotros sobre un tema tan importante como lo es las labores de cuidado en México, los importantes retos que tenemos para garantizar el derecho al cuidado, que realmente son más mujeres las que lo realizan y que se debe de seguir impulsando el Sistema Nacional de Cuidados como una política pública, pero también como un tema de recaudación fiscal que sin duda, y como bien nos das de avanzada, puede ser un importante impulso para garantizar no solamente los derechos, sino también una economía más sana en el país. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadanas y 60 Todas las Voces. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En México, cada 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. A fin de sensibilizar a la población en general respecto al impacto del embarazo adolescente que trunca o afecta proyectos de vida, amplía las brechas sociales y de género, tiene importantes repercusiones en la salud y el desarrollo psicosocial. Además, frena la incursión de niñas y jóvenes en educación y efectos negativos social y económicamente. En México se realizan acciones interinstitucionales e interseccionales para reducir a la mitad la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. Adolescente, escucha para que no te lamentes, piensa en lo que te pierdes, porque la niñez jamás nunca se devuelve. Embarazo, adolescente, escucha para que no te lamentes, piensa en lo que te pierdes, porque la niñez jamás nunca se devuelve. Tenemos un problema siendo un lado la pandemia, jóvenes embarazadas a edades que no se esperan, no saben las consecuencias que este evento acarrea. Hoy me nace ser la voz que tu conciencia desea. Si te enamoraste, busca la felicidad, planifica tu vida y no te arrepentirás. Una consecuencia de nivel poblacional es el daño psicológico que les puede causar. Si el niño es deseado, todo es una maravilla, pero sin planificarlo, modifica tus días. Tengo en mente, saca cuentas y aprovecha la niñez. Mira, tiempo que se va, ya nunca puede volver. Te aconsejo como amigo y también como adolescente. Ven a la consulta si se bloquea tu mente. La manera de educar, antes era un gran dilema, ahora la sexualidad te la aprendes con los temas. Embarazo, adolescente, escucha para que no te lamentes. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.